A ver, imaginemos por un segundo que alguien va en el asiento del conductor de un automóvil, conduciendo a toda velocidad por una autopista. Ajá. Pero con una pequeña particularidad. Este, resulta que quien conduce lleva los ojos completamente vendados. Uy, qué peligro. Exacto. Y milagrosamente el coche esquiva el tráfico, toma las curvas correctas, o sea, incluso se detienen los semáforos. Ok. Pero la persona al volante no tiene la menor idea de cómo lo está logrando. Suena como una película de suspenso bastante estresante, ¿no? Totalmente. Una pesadilla. Pues la neurociencia sugiere que, fíjate, así es exactamente como la mente humana opera casi el 90% del día. Es un porcentaje altísimo. Sí, es brutal. O sea, decisiones sobre qué decir en una reunión, cómo reaccionar ante un correo pasivo-agresivo o qué ruta tomar al trabajo ocurren en un estado de letargo funcional. Y el problema va más allá de simplemente operar en automático, ¿eh? A ver, ¿cómo? Pues esa ceguera al volante es lo que lleva a las personas a repetir los mismos errores estratégicos una y otra vez sin entender realmente el motivo. Claro. Precisamente por eso, el objetivo de nuestra inmersión profunda de hoy es desglosar información vital para cualquier persona interesada en mejorar radicalmente su toma de decisiones diaria. Quitarse la venda de los ojos, básicamente. Exactamente. Y para lograrlo, vamos a analizar a fondo el material desarrollado por el psicólogo y neuropsicólogo Jorge Martínez, de la Fundación Shareni. Un material interesantísimo que se titula Mente Despierta. Así es, y toda esta investigación gravita en torno a una herramienta neurobiológica real y tangible, algo que la ciencia llama metacognición. A ver, creo que es indispensable detenernos en esa última frase. Herramienta neurobiológica real. Ajá. Porque al escuchar un término como metacognición, pues es bien fácil imaginar un concepto abstracto, ¿sabes? Algo místico o puramente filosófico que se debate en las aulas, pero que digamos no tiene peso en el mundo físico. Es un malentendido súper común. Claro. Sin embargo, para poder arreglar ese piloto automático del que hablamos al principio, hay que entender la maquinaria que lo produce. Exacto. Según nuestras fuentes, este concepto tiene raíces por allá de los años 70 con el psicólogo John Flavel, Así es. quien lo definió de una manera muy sencilla. Él decía que es pensar sobre cómo pensamos. Pero mi duda aquí es, ¿cómo pasamos de esa idea tan filosófica a un circuito físico en el cerebro? Pues mira, el salto de lo teórico a lo biológico es fascinante. Flavel estableció la base dividiendo la metacognición en dos partes fundamentales. Ok, a ver. Primero tenemos el conocimiento declarativo, que es básicamente hacer el inventario de la propia mente. El inventario. Ujú. Sí, saber que uno rinde mejor por las mañanas, por ejemplo, o reconocer que leer textos muy densos en una pantalla te genera distracciones. O sea, conocer tus propias mañas, digamos. Exactamente. Y la segunda parte es la regulación procedimental, que ya implica planificar, monitorear y evaluar. Ok, entonces una cosa es saberlo y otra es qué haces al respecto. Justamente. Y lo que el trabajo de Jorge Martínez aporta a toda esta base es la localización anatómica exacta. El dónde ocurre. Exacto, no es solo una idea en el aire. Esto ocurre físicamente en la red frontoparietal del cerebro. Y fíjate que aquí es donde la ciencia a veces me suele perder un poco. Sí, Sí, porque para quienes no somos neurocirujanos, mencionar la red frontoparietal suena bastante intimidante. claro, suena muy técnico. El material menciona a dos grandes protagonistas en esta red, la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza cingulada anterior. Ajá. Pero a nivel práctico, ¿qué hacen exactamente estas piezas en el día a día? Vamos a traducirlo a funciones cotidianas para que quede súper claro. Por favor. La corteza prefrontal dorsolateral actúa, digamos, como la mesa de trabajo principal del cerebro. Es ahí donde se mantiene la información activa. Ok, el escritorio mental. Exacto. Ahí se organizan los datos, se diseñan las estrategias. Básicamente es el planificador operativo. Ajá. Y por otro lado, la corteza cingulada anterior funciona esencialmente como la alarma de incendios del cerebro. La alarma de incendios. Sí, es un detector de conflictos. Imagínate que alguien está leyendo un reporte larguísimo. Ujú.
Y de pronto sus ojos siguen moviéndose sobre el texto, pero la mente ya está pensando en qué va a cenar. Uy, me pasa todo el tiempo. Pues en ese momento, esa corteza cingulada anterior es la que debería activarse y decir, oye, atención, perdimos el hilo. Hay una discrepancia entre el objetivo y la acción. O sea, viéndolo así, la metacognición opera como el director de una orquesta sinfónica. Me encanta esa imagen. Pensemos en esto, el director no toca absolutamente ningún instrumento. O sea, no está soplando la trompeta, no está sudando sobre el teclado para resolver un problema matemático, Claro. ni está redactando el reporte en la oficina. Pero está ahí de pie, escuchando cómo suena todo el conjunto en tiempo real. Exacto, está observando el panorama completo. Y si la alarma de incendios le avisa que la sección de cuerdas se está adelantando al compás, hace un ajuste inmediato con la batuta para salvar la melodía. Esa imagen ilustra perfectamente la separación de funciones. El director no ejecuta la tarea base, pero regula a todo el sistema que sí lo hace. ¡Qué maravilla! Y mira, los estudios con imágenes de resonancia magnética funcional corroboran esto de forma visual. Ah, sí, ¿se ven los escáneres? Sí, sí. Cuando a un individuo se le pide que evalúe qué tan seguro está de una respuesta que acaba de dar, esas áreas específicas se iluminan intensamente en el monitor. Es decir, están trabajando físicamente. Totalmente. Quienes tienen una alta metacognición muestran una conectividad muchísimo más robusta en estas zonas. Esto plantea un cambio de paradigma gigante, porque históricamente, el consejo general cuando la mente no logra resolver un obstáculo es esfuérzate más. Así es, la cultura del puro esfuerzo. Exacto, nos enseñan a usar la fuerza bruta cognitiva. Pero lo que esto sugiere es que fruncir el ceño y concentrarse con más fuerza usando una estrategia equivocada, pues solo garantiza chocar contra el mismo muro. Y con mayor agotamiento, además. Totalmente. El truco entonces no es acelerar más a ciegas, sino encender un circuito cerebral completamente distinto. Salir del coche y revisar el mapa de navegación. ¿Es un giro drástico en la forma de entender el esfuerzo mental? La terquedad cognitiva, digamos, consume muchísima energía glucolítica en el cerebro sin generar resultados. Pura fuga de energía. Exacto. Detener la acción para que la corteza cingulada anterior evalúe el error, pues ahorra muchísimos recursos y permite recalibrar. Claro. Y lo más esperanzador del trabajo de Martínez es que esta red es altamente plástica. O sea, se puede entrenar exactamente de la misma manera que entrenas la resistencia cardiovascular en un gimnasio. Ok, eso es clave, porque ya que entendemos que esta maquinaria del director de orquesta es física, que requiere un cableado neuronal específico, me surge una duda sobre la línea de tiempo biológica. A ver, dime. Porque nadie nace teniendo un director de orquesta mental impecable, ¿verdad? No, para nada. Entonces, ¿cómo se construye este circuito desde cero a lo largo de la vida de una persona? El inicio de este proceso es bastante precoz, fíjate. Ocurre típicamente alrededor de los 4 a 5 años de edad. Bien chiquitos. Sí, pero durante la infancia este circuito es sumamente frágil y muy dependiente del exterior. Básicamente requiere que los adultos presten su propia corteza prefrontal temporalmente. ¿Y eso cómo se hace? ¿Cómo le prestas tu corteza a un niño? Mediante juegos y preguntas guiadas. La Fundación Shareni ejemplifica esto muy bien con un programa que tienen llamado Pequeños Pensadores. Ok. En lugar de decirle a un infante, oye, ¿armaste mal este rompecabezas?, se le pregunta, ¿por qué crees que esta pieza no encaja aquí? Ah, qué interesante. Sí, ese simple acto, por pequeño que parezca, obliga al cerebro en desarrollo a detenerse y observar su propia lógica. Claro, se siembra la semilla de la autoobservación. Pero bueno, a los 5 años el cerebro sigue siendo como plastilina. Tengo entendido que este circuito tarda bastante en solidificarse por completo, ¿no? Tarda muchísimo, sí. De hecho, la metacognición no alcanza su madurez estructural plena sino hasta la ventana biológica de los 18 a los 25 años. Hasta los 25, wow. Así es, y esto ocurre en estricto paralelo a un proceso llamado mielinización, que básicamente es el recubrimiento de las conexiones neuronales en la corteza prefrontal. Es como aislar los cables para que la señal pase más rápido. Exactamente, es la última gran actualización del sistema operativo humano. A ver, aquí tengo que hacer de abogado del diablo. Venga. Porque si la ciencia marca que este pico máximo biológico se alcanza a los 25 años,
El panorama suena, un poco sombrío para quienes ya cruzaron esa línea. Entiendo por qué lo dices. Sí, porque hay un dicho muy arraigado que asegura que a perro viejo no se le enseñan trucos nuevos. Si alguien tiene 40, 50 o 70 años, ¿qué pasa con su red frontoparietal? Ajá. Simplemente hay que aceptar un declive inevitable y ya. Afortunadamente, la neurociencia actual rechaza por completo esa visión fatalista. ¡Qué alivio! Sí, alcanzar la madurez anatómica a los 25 años solo significa que el andamiaje está completo, pero no significa que deje de ser útil después. Ok. De hecho, fíjate que durante el proceso de envejecimiento, la metacognición se convierte en el mecanismo de supervivencia cognitiva más importante del ser humano. El más importante. Sí, porque es natural que con la edad, la velocidad de procesamiento crudo o la memoria de trabajo sufran ciertas ralentizaciones. Es pura biología básica. Claro, procesos o funciones que antes requerían un segundo, pues ahora a lo mejor requieren 3. Justamente. Pero aquí es donde la metacognición actúa como un sistema de compensación brillante. ¿Cómo compensa? Si el cerebro sabe, a través de su conocimiento declarativo, que retener 5 datos numéricos al vuelo ya no es tan confiable como cuando tenía 20 años, la metacognición interviene. Ajá. Y activa estrategias procedimentales para compensarlo. Obliga a la persona a anotar la información en una libreta, a usar alarmas en el celular o a delegar ciertos procesos. Ah, claro. Te das cuenta de tu propia limitación y actúas. Exacto. Esta red no se apaga con la edad, pero al igual que la masa muscular, pues sí se atrofia si no se expone a resistencia constante. Mantenerla activa asegura un envejecimiento funcional y sumamente adaptable. Eso le da un peso monumental al concepto, porque si esta red nos protege y se adapta durante toda la vida, la siguiente interrogante lógica es cómo aplicarla en la trinchera del día a día. En la práctica real. Sí, hablemos del impacto práctico, porque la teoría suena impecable, pero ¿cómo salva esto a una persona de tomar decisiones desastrosas un martes por la tarde en la oficina? Muestran que los profesionales que ejercitan este monitoreo constante de su propio razonamiento detectan sus sesgos antes de que se conviertan en errores graves. O en políticas de la empresa, imagínate. Exactamente. Por ejemplo, al evaluar un proyecto que fracasó, alguien con baja metacognición inmediatamente culpará al mercado, al cliente o a la mala suerte. ¿Echar la bolita a los demás? Sí, pero alguien con alta metacognición evaluará la arquitectura de su propia decisión. Se va a preguntar, ¿qué información asumí como verdadera sin verificarla? ¿En qué momento dejé de cuestionar el método? O sea, aprenden del proceso y no solo se quedan con el resultado. Totalmente. Y en la educación es igual. Los estudiantes que aplican esto saben perfectamente cuando una técnica de estudio simplemente no les está funcionando. Y me imagino que esto tiene un correlato brutal en el aspecto de la salud mental y emocional, ¿no? Uf, muchísimo. Porque rara vez las peores decisiones de la vida provienen de una hoja de cálculo mal interpretada. La mayoría de las veces vienen dictadas por interpretaciones emocionales distorsionadas de la realidad. El ámbito terapéutico es probablemente donde esta herramienta salva más vidas, de manera literal. ¿En serio? Sí, porque permite detectar lo que llamamos pensamientos automáticos distorsionados. Ese fenómeno tan común donde la mente de pronto genera absolutismos tóxicos. Como cuando dices, todo mi trabajo es un absoluto fracaso, solo por recibir una pequeña corrección de tu jefe. Exactamente ese absolutismo. La metacognición introduce aquí lo que llamamos distancia psicológica. Ok, distancia psicológica. Al activarse la corteza cingulada anterior, la persona no se fusiona con la emoción. Puede dar un paso atrás, observar la tormenta mental y etiquetarla. Decir, mi cerebro está generando escenarios catastróficos simplemente por la falta de sueño. Pensándolo bien, esto funciona casi como un filtro de spam avanzado en tu correo electrónico. A ver, ¿desarrolla esa idea? Pues a diario, la bandeja de entrada del cerebro recibe miles de estímulos y pensamientos. Muchos son legítimos, claro, pero otros son correos fraudulentos. Ajá, ¿el spam mental? Exacto. Esos pensamientos distorsionados, llenos de una urgencia falsa que te exigen una reacción inmediata basada en el puro pánico. Si no hay metacognición, el sistema abre el correo, hace clic en el enlace malicioso, le entrega todas las contraseñas emocionales a la ansiedad y el resultado es una pésima decisión. Me parece una excelente forma de verlo.
En cambio, si quién es el filtro, este intercepta la idea antes de que llegue a la bandeja principal. Revisa la dirección del remitente, nota que es una exageración total y la envía directamente a la papelera. La analogía del filtro subraya perfectamente el aspecto preventivo. Se interrumpe la reacción en cadena, Claro, porque no evita que el pensamiento fraudulento se genere, o sea, el cerebro humano siempre va a generar ruido, eso es inevitable, pero bloquea el impacto que tiene sobre la acción final. bueno, el valor de tener ese filtro de spam configurado suena invaluable, pero aquí es donde entra la fricción del mundo real. ¿A qué te refieres? ¿A cómo se instala exactamente? Porque hoy en día, para quienes nos escuchan, hay una saturación enorme de prácticas mentales, rutinas matutinas y muchísimos gurús ofreciendo soluciones casi mágicas. Sí, hay mucho ruido allá afuera. Y el material de Martínez hace una aclaración crucial respecto a una práctica que suele confundirse muchísimo con la metacognición. Me refiero al mindfulness o la atención plena. Es una confusión sumamente común. Porque a simple vista, si ambas se tratan de prestar atención a la propia mente, no serían exactamente lo mismo. Pues aunque parezcan gemelas, sus propósitos neurobiológicos difieren muchísimo en la ejecución. A ver, explícanos la diferencia. El mindfulness terapéutico entrena excepcionalmente bien la fase de observación. Enseña a la persona a anclarse en el presente y a contemplar los pensamientos sin emitir juicios de valor. Ok, solo observar. Exacto. Es un ejercicio maravilloso de aceptación y de reducción de reactividad. Sin embargo, la metacognición exige dar un paso adicional y obligatorio hacia la intervención ejecutiva. Ok, no te puedes quedar solo observando. Así es. No basta con observar sin juzgar. En la metacognición es absolutamente obligatorio incluir la planificación estratégica previa y la evaluación correctiva posterior. Para ponerlo en términos del viaje en coche del que hablábamos en la introducción, Ajá. el mindfulness vendría siendo ir sentado en el asiento del copiloto, ¿no? Respirando profundo, aceptando las irregularidades del camino y simplemente observando el paisaje sin estresarse por el tráfico. Totalmente. Lo cual es valiosísimo para la calma, pero la metacognición es pasarse al asiento del conductor. Mirar críticamente el mapa antes de arrancar y tener la voluntad de frenar y dar una vuelta en U si uno se da cuenta de que la dirección tomada es la incorrecta. Exacto. La metacognición está totalmente enfocada en la corrección activa de rumbo. Y para desarrollar esa capacidad ejecutiva de, digamos, tomar el volante, la Fundación Shareni detalla un plan de entrenamiento estructurado de 4 semanas. A ver, desmenucemos este plan. Porque asumir que alguien va a lograr un cambio de hábito sin tropezar es pecar de optimismo puro. Sí, es un proceso que genera resistencia. ¿Qué exige exactamente la primera semana y dónde está la trampa? La semana 1 está dedicada exclusivamente a la conciencia. El objetivo aquí es hacer visible el ruido invisible. ¿Ok? La instrucción técnica es practicar el pensamiento en voz alta al realizar tareas rutinarias. Uy, eso suena complicado. Imagínate a alguien redactando un correo complicado y narrando cada paso en voz alta, diciendo algo como, estoy borrando esta frase porque suena muy agresiva, ahora me siento frustrado por este tema. Debe sentirse hasta un poco ridículo estar narrando la propia existencia en voz alta, ¿no? Definitivamente. Y además, al final del día se exige registrar por escrito 3 preguntas. ¿Qué pensé? ¿Cómo lo pensé? ¿Y qué resultado obtuve? O sea, no te suelta. Para nada. La fricción aquí es brutal, porque genera un agotamiento agudo. Verbalizar procesos que antes eran automáticos hace que tareas que te tomaban 5 minutos ahora te tomen 15. Y genera una sensación de incomodidad bien intensa. Pero supongo que esa fricción es la prueba de que el circuito de vigilancia se está encendiendo por fin. Exactamente. Es el músculo doliendo en el gimnasio. Ok, entonces una vez que uno ya vio el caos que hay en su cabeza y logró sobrevivir a la primera semana, ¿cómo se pasa a controlarlo en la semana 2? La semana 2 introduce la planificación. Y esta fase busca combatir directamente el optimismo irreal del cerebro. ¿A qué te refieres con optimismo irreal? Pues antes de iniciar cualquier tarea de peso, el protocolo exige establecer un objetivo hiperespecífico, hacer un inventario honesto de las estrategias disponibles, calcular el tiempo real necesario y, lo más difícil, prever los obstáculos. Ah, ya. La tendencia natural es pensar,
terminar este informe en 1 hora y nada en el mundo me va a interrumpir. Exacto. La metacognición te obliga a planear asumiendo la realidad. Asumiendo que el teléfono va a sonar, que va a llegar un mensaje urgente y que tu concentración va a decaer a los 40 minutos. Es construir el mapa asumiendo que habrá baches, en lugar de planear un viaje de fantasía perfecto. Tal cual. Pasamos entonces a la semana 3. El mapa ya existe, ahora hay que ejecutar la tarea. ¿Cuál es el ejercicio central en esta fase? La semana 3 exige el monitoreo en tiempo real. Aquí es donde entra a jugar un papel vital la corteza cingulada anterior que mencionamos antes. La alarma de incendios. Esa mera. Durante la ejecución de la tarea, se instauran pausas deliberadas y obligatorias cada 15 a 25 minutos. ¿Pausas obligatorias en medio del trabajo? Sí, la persona tiene que soltar lo que está haciendo, literal, y preguntarse, ¿mi mente está divagando? ¿Sigo enfocado en el objetivo original de la semana 2 o ya me perdí en detalles irrelevantes? ¿Esta estrategia me está funcionando? Híjole, romper el flujo de trabajo suena muy contraintuitivo, especialmente cuando la sociedad actual idolatra esta productividad ininterrumpida, ¿sabes? Sí, la fricción aquí viene del miedo a perder el impulso. Aunque ese impulso te esté llevando a toda velocidad por el camino equivocado. Es el punto. De nada sirve ir rápido si vas en sentido contrario. Tiene toda la lógica. Y para cerrar este ciclo de entrenamiento, ¿qué ocurre en la temida semana 4? La semana 4 es la evaluación y el ajuste. Es el temido análisis post-mortem de la tarea. Suena intenso. Lo es. Al concluir la actividad, está estrictamente prohibido simplemente tacharla de la lista y saltar al siguiente pendiente. Se requiere una revisión muy fría. ¿Qué tipo de revisión? Responder preguntas crudas. ¿Se logró la meta? ¿Sí o no? ¿Qué falló exactamente? Y la pregunta central de todo el modelo. ¿Qué aprendí sobre mis propios sesgos en esta ocasión? ¡Wow! El reto enorme de esta última fase es que atenta directamente contra nuestro propio ego, ¿no? Totalmente. Obliga a confrontar la ineficiencia personal cara a cara, sin usar las excusas habituales de culpar a factores externos. Ese protocolo de 4 semanas suena a una reconstrucción mental completa. O sea, conciencia, planificación, monitoreo y evaluación. Es un trabajo profundo, ¿sí? Ahora, asumiendo que durante este proceso tan pesado la motivación decaiga, que es lo más natural, ¿qué herramientas o salvavidas adicionales menciona el material para no tirar la toalla a la mitad? Se proponen varios mecanismos externos de apoyo para aligerar un poco la carga cognitiva. A ver, dinos algunos. Por ejemplo, el uso de rúbricas de autoevaluación. Tener un formato ya hecho proporciona criterios muy objetivos para medir el avance sin tener que pensarlo tanto. Claro, te ahorra energía. También sugieren llevar tarjetas físicas con recordatorios estratégicos en la cartera o el escritorio e implementar aplicaciones móviles que disparen alertas aleatorias durante el día con una sola pregunta. ¿En qué estás pensando justo ahora? Una sacudida de realidad aleatoria. Exacto. Y algo sumamente valioso es el entrenamiento en parejas. Compartir esta experiencia con un colega o compañero ayuda muchísimo a calibrar el juicio. Ah, claro, porque uno se autoengaña bien fácil. Así es. A veces la propia mente miente sobre su desempeño para proteger el ego, y tener una perspectiva externa permite afinar esa precisión interna. Pues si consolidamos todas estas piezas que hemos revisado, la neurobiología, la compensación natural durante el envejecimiento, el manejo de emociones y este riguroso manual de acción de 4 semanas, Ajá. ¿cuál sería, en tu opinión, el destilado final de este análisis? Al observar con detenimiento la investigación de Jorge Martínez, el destilado es muy claro. La metacognición no es un simple truco de productividad para tachar más cosas de una lista. Ok. Es fundamentalmente la habilidad que mejor define la experiencia humana. Es el rasgo evolutivo que nos separa de ser simples máquinas de respuesta de estímulo y reacción. Nos da capacidad de elección real. Exactamente. Nos otorga la capacidad de la automejora continua. La máxima de la Fundación Shareni sintetiza esto de manera impecable. Ellos dicen que comprender cómo funciona la propia mente es el único requisito indispensable para poder transformarla. Porque no puedes arreglar lo que no entiendes. Exacto. Optimizar un sistema que no se comprende es biológicamente imposible. Es una conclusión que realmente altera la percepción de nuestra rutina diaria. Es fuertísimo. Totalmente.
Y para nuestra audiencia, el objetivo es que la curiosidad no se detenga aquí con nosotros. Por eso dejamos sobre la mesa una última interrogante para que cada quien la reflexione a solas. A ver, Si el cerebro humano posee la asombrosa capacidad física de reconfigurar su propia estructura, creando nuevas redes y volviéndose más eficiente por el simple acto de observar cómo piensa, entonces, ¿cuáles son los verdaderos límites cuando una persona decide aprender una habilidad nueva o superar un obstáculo que hasta ayer consideraba totalmente imposible? Es una gran pregunta para llevarse de tarea. Así es. Agradecemos inmensamente a quienes nos escuchan por acompañarnos en este análisis tan revelador. La invitación queda abierta a mantener la mente despierta y nos encontramos en la próxima inmersión profunda.